Buenas noches. Cuando tenemos una emisión especial de nuestro correo, quiero decir con un tema específico, y dejamos de lado las corresponsalías que vienen de distintos países del mundo y las notas de actualidad que nos llegan de distintos lugares, pues estamos siempre muy contentos porque se trata, en esas ocasiones, de traer hasta ustedes personajes o situaciones específicas que realmente vale la pena conocer. Es el caso, por ejemplo, de nuestro invitado de hoy, Óscar López Pulecio. Le rogamos que viniera desde Cali para hablarnos sobre un tema específico, además sobre un tema que cada día cobra mayor interés: las publicaciones sobre los sucesos que se conmemorarán dentro de 2 años, con motivo del 5º centenario del descubrimiento de América. Ahora, un poco apresuradamente, se están improvisando ediciones, se están organizando festejos, se están haciendo toda suerte de preludios, de conmemoraciones, cuando en realidad todo debía haberse empezado antes. Por suerte, es el caso de lo que nos va a hablar Óscar López Pulecio, porque ellos en Carvajal, en Cali, empezaron a tiempo y empezaron por donde era. ¿Por qué estoy diciendo esto, Óscar? Bueno, Carvajal ha tenido una tradición ya de 25 años de publicación de ediciones que tienen que ver con la literatura o con la historia y que se han considerado valiosas para la historia nacional. Desde hace unos 10 años esas ediciones han sido facsimilares, tratando de rescatar valores históricos y bibliográficos que estaban ocultos en las bibliotecas, libros de los cuales existían solamente 1 o 2 ejemplares. Pensando en la celebración del 5º centenario del descubrimiento en el año 92, creímos que era muy oportuno que esas ediciones históricas y facsimilares a la vez tuvieran referencia a ese acontecimiento. Entonces decidimos rastrear por todas las bibliotecas públicas y privadas de Colombia, que hay muchas y muy valiosas, buscando ejemplares que tuvieran significación para la historia latinoamericana, no solamente colombiana, puesto que por un lado Carvajal es una empresa internacional y por otro, en esa época no había fronteras, no había países, el proceso del descubrimiento es uno solo, el proceso de la conquista es uno solo. Entonces, los 3 grandes acontecimientos de la conquista española en América son la conquista de México, primero la conquista del Perú y la conquista del Nuevo Reino de Canadá. Los grandes hitos, sí. Esos 3 grandes acontecimientos produjeron grandes fenómenos históricos y muy pocas relaciones escritas, porque en ese proceso de la conquista todo el mundo está ocupado en pelear y no había tiempo de cronistas, escribir. Sí, claro. Sin embargo, cada uno de los conquistadores llevaba sus cronistas y existieron unas crónicas de primera mano que conocía muy poca gente, y posteriormente, pasado un siglo de la conquista, otros historiadores con más calma, en la tranquilidad de sus parroquias, pudieron tomar esos testimonios y tratar de contar lo que fue la historia de la conquista española en América. Ustedes trataban de rescatar todo esto y de buscarlo, es decir, a usted, ejecutivo, lo doblaron a investigador y historiador. Estoy hecho todo un investigador, experto en libros publicados en el siglo XVII y XVIII. Hemos publicado en 2 volúmenes cada uno 3 obras que creo que tienen una gran importancia, tanto bibliográfica, porque es una forma muy bella como hacían los libros en el siglo XVIII, como histórica. Esos acontecimientos pues sucedieron en el siglo XVI, cuando fue la conquista. Los libros fueron escritos en el siglo XVII y las ediciones son del siglo XVIII, son ediciones que tienen entre 200 y 250 años. La mayor parte de ellas fueron tomadas de la sección de libros raros y curiosos de la Biblioteca Nacional de Colombia, que me ha permitido tomar los libros, fotografiarlos, desbaratarlos y volverlos a hacer con un señor muy experto que tengo en Cali, que se encarga de desbaratar y volver a hacerlos mejor que antes, porque vuelve y los empasta como eran las ediciones originales. Se han hecho 3 publicaciones correspondientes a las 3. Correspondientes a los 3 episodios. El primero de ellos, La Conquista de México, es un libro publicado en México en 1770 por el obispo Francisco de Lorenzana, y que recoge las 3 cartas muy extensas y muy conocidas para la gente mexicana que le escribió Hernán Cortés a Carlos V
para darle razón de la conquista de México, que es una historia de no creerse, porque son 40 personas que desembarcan y derrumban un imperio poderoso. No, es una de las epopeyas más impresionantes de la historia. La historia de Cortés es muy conocida, pero yo creo que es menos conocida la relación que él hace de primera mano, cómo llegó hasta Moctezuma, cómo era México con sus lagos y sus palacios, cómo el tesoro de Moctezuma, que Bernal Díaz, que estaba allí, que era un cronista, dice que le parecía que todas las riquezas del mundo estaban concentradas en un solo cuarto. ¡Qué barbaridad! El obispo Lorenzana, en el siglo XVIII, en un concilio provincial que hubo en México, decidió imprimir las obras de las cartas de Cortés, sí, y añadirle una serie de recuerdos que él había ido recopilando del pasado azteca, dibujos y grabados, y porque pues no había sido un imperio con literatura, para tratar de demostrar que de esa fusión de imperios había salido lo que era el hombre mexicano. Los grabados que trae el libro son grabados que vienen de entonces, son transcripciones de lo que estaba en esos viejos libros. Sí, las ediciones facsimilares son exactas reproducciones de los originales, tanto los grabados como el texto. Eso es un proceso fotográfico donde nosotros reproducimos exactamente. No han agregado nada. No hemos agregado nada, inclusive el español que se usa es un español del siglo XVIII, donde hay una ortografía muy peculiar, algunas palabras cambian. Y la forma de la construcción también. En vez de la S se usaba la F, por ejemplo, y sin embargo hemos querido mantener la ortografía para mantener la identidad de los libros, y porque finalmente si uno se propone un poquito son muy fáciles de leer. No son fáciles, pero acaban uno entrando, eso es cierto. Son muy bellos para ojear. Inclusive. Eso sí es cierto. Luego del libro de Cortés, nos pasamos a la conquista del Perú, y resulta que en el Perú hubo un gran literato, el primer hombre de letras que publicó en Europa, por cierto, que fue el Inca Garcilaso de la Vega, hijo de un conquistador español y de una princesa inca muy cercana al trono, nieta de Huayna Cápac. Garcilaso nació en Cusco y se educó a la sombra de su madre, con las crónicas del imperio que había sido abolido por los españoles, y al mismo tiempo se educó como español. Entonces tuvo esa capacidad para resumir los dos mundos que también se habían encontrado en el Perú, y escribió una obra en España, donde fue a vivir a los 21 años y jamás volvió a América, que se ha considerado como el libro más importante que se ha escrito durante la colonia, porque no solamente resume la historia de la conquista del Perú, reconstruye, porque el imperio inca tampoco tuvo tradición literaria, reconstruye las tradiciones orales que oyó en la casa de su madre y las escribe en la primera parte de este libro que se llama Los Comentarios Reales, y tiene a la vez un gran valor literario. Entonces es un elemento de difusión en Europa de ese proceso formidable que había sido la conquista americana. Esto toma un volumen completo. Esto toma cada uno de estos libros son dos volúmenes. Dos volúmenes. El del Perú lo tienen completo en 2 también. El del Perú viene en 2 volúmenes, el segundo volumen se va a publicar el año entrante. La obra de Garcilaso, Los Comentarios Reales, tiene en realidad 2 partes. Una primera parte que él le dedica a esta reconstrucción del imperio incaico, y una segunda parte que va desde la llegada de Pizarro al Perú hasta la muerte de Tupac Amaru, que es decir, la verdadera conquista. Entonces la primera parte no se publicó porque pues nosotros estamos comprometidos con este propósito de vincularnos a la celebración del 5º centenario, y porque el libro de la historia general del Perú, tal como existe, siempre fue presentado como un libro independiente. Hemos querido retomar el título de Comentarios Reales, porque hay una intención testamentaria de Garcilaso de la Vega que no sé por qué los historiadores nunca habían tomado, y que yo descubrí un poco de que ese era el título que él originalmente hubiera deseado poner en su libro, que era la segunda parte de la historia del Perú, porque él entendía que la historia peruana era una sola, tanto antes de la llegada de los españoles como después de la llegada, y que su compromiso era explicar cómo había sido definitivo para la nacionalidad peruana el hecho de que se hubiera cristianizado el país, pero al mismo tiempo demostrar cuáles eran los valores de la familia real y del imperio incaico al cual pertenecía. Que se perdían, claro. Bueno, tenemos los 2 grandes baluartes, las grandes luces, digamos así, de la conquista americana, México y Perú. ¿Y nosotros qué?
Y después nos vinimos acá, bueno. que fue lo que sucedió después con la expedición de Sebastián de Belalcázar, con la de Federman, con la de Jiménez de Quesada, y encontramos un cronista que es muy curioso analizar comparándolo con el propio Garcilaso de la Vega, porque tiene unas vidas muy paralelas. Es el obispo Lucas Fernández de Piedradita, quien era también hijo de un conquistador español y una princesa inca descendiente también de Huayna Capac, pero más pariente lejano que Garcilaso, y que dado ese carácter de ser hijo de un eminente conquistador, pudo acceder a la carrera eclesiástica y llegó a ser obispo de Santa Marta y Panamá. Él viajó a España y en España escribió el libro que se llama Las Conquistas del Nuevo Reino de Granada, también tomando las crónicas de los cronistas que habían acompañado a los conquistadores en el proceso inicial de la conquista, como Juan de Castellanos con los varones ilustres de Indias, Fray Pedro de Aguado y el propio Jiménez de Quesada, cuya obra está perdida, y que se supone que parte de la obra perdida de Quesada la pudo conocer Lucas Fernández de Piedradita y está incorporada. ¿Pero por qué se supone? ¿Qué datos hay para esa exposición? Los libros, una parte de las obras de Quesada jamás apareció. Sin embargo, Lucas Fernández habla de ciertos episodios donde no hay mucha seguridad de dónde se ha documentado, entonces se supone que se documentó en esos libros perdidos de Quesada. Lucas Fernández hace un esfuerzo por reconstruir la historia de la historia del Nuevo Reino de Granada, que va a ser después Colombia, de modo que es una especie del padre Henao y Arrubla de la época. Él es el que reúne todos los materiales y cuenta el cuento con un gran encanto. Por primera vez era un hombre realmente interesante, vivía aquí en Santa Fe, era chantre de la catedral, que era una especie como director del coro, y tuvo una carrera eclesiástica muy prominente. Terminó de obispo de Santa Marta después de haber escrito el libro que fue escrito a fines del siglo XVI, y finalmente, cuando estaba de obispo de Santa Marta, llegaron los piratas a Santa Marta con Morgan a la cabeza y secuestraron a don Lucas Fernández de Dios santo, ¿y por qué lo secuestraron? Porque se supone que en esa época la jerarquía eclesiástica era también sinónimo de poder y de dinero, de tesoros, y usualmente secuestraban a los grandes prelados o a la gente importante para cobrar rescates. Entonces, cuando fueron a entrar a la catedral a buscar los tesoros de la catedral, no encontraron absolutamente nada, porque don Lucas Fernández de Piedradita le había entregado todos los bienes de la iglesia a los pobres, y él mismo ni siquiera tenía un vestido decente, y entonces, en vista de que eso no podía ser cierto, Morgan, suponiendo que el obispo había escondido su fortuna, se lo llevó secuestrado a Providencia, donde estaba su base. El asentamiento de ellos, Aún hoy en San Andrés se puede ver la cueva de Morgan, los restos del pirata Morgan. Y cuando se convenció de las bondades del obispo, no solamente lo devolvió a Panamá, donde lo habían nombrado obispo y donde murió, sino que además, como antes había saqueado otro obispado, ese sí muy rico, entonces lo revistió con todas las galas que merecía su dignidad de obispo, con mitra, anillo, báculo, lo devolvió bien vestido y reluciente y lleno de oro, donde murió para que es una historia preciosa. También sus gestos de nobleza. Lucas Fernández murió en Panamá. De estos libros se publicaron muy pocos ejemplares. Bueno, pero ¿a dónde iban a parar esos libros? Porque muy bien, estos clérigos, porque eran pues por supuesto clérigos en su mayoría los que hacían estas crónicas, porque por supuesto escribir era menester de clerecía, como lo decían entonces, ¿dónde quedaban depositados estos textos? ¿De dónde se cogieron? Lo primero es que las ediciones eran muy limitadas, porque obviamente nadie iba a hacer un gran tiraje, porque los libros eran un patrimonio de la gente letrada, que era una absoluta minoría en la época, además, y que estaba muy concentrada además en la clericía. Curiosamente, los tres escritores, incluyendo el obispo Lorenzana, son clérigos, como usted lo anota. De los libros se hicieron muy pocos ejemplares, muy bellamente hechos, porque la industria editorial del mundo hispano se desarrolló muy tempranamente. El libro de Lucas Fernández de Piedradita, que es el más antiguo de las ediciones facsimilares, fue impreso en Amberes, donde había una gran industria editorial. Amberes estaba dentro de la órbita del imperio español, impreso en la época de Carlos II. El libro de Cortés, del obispo Lorenzana, fue impreso en México en 1770, teniendo también una gran industria editorial. Curiosamente o explicablemente, a Santa Fe solamente ha llegado tardíamente una imprenta, y los libros impresos en Colombia son mucho más tarde. Posteriores. Y el libro del Perú fue escrito en Madrid, fue impreso en Madrid unos 100 años después de la muerte
Garcilaso de la Vega. Estos libros se repartían naturalmente en las bibliotecas de los conventos y de las iglesias y de las pocas universidades que había entonces, algunos coleccionistas privados, y obviamente desaparecieron con el transcurso del tiempo. Fueron quedando muy pocos ejemplares. La Biblioteca Nacional de Colombia, en su sección de libros raros y curiosos, ha ido recopilando buena parte de esos ejemplares, la mayoría de muy difícil lectura porque o son muy voluminosos o son muy extensos, claro, o están escritos en otros idiomas, especialmente en latín, y los que son muy posteriores, que ya son crónicas de viajes de viajeros extranjeros, naturalmente están escritos en inglés, en alemán y en francés. En español realmente hay muy poco. Entonces la selección ha sido muy difícil, pero existen. El libro de Cortés, por ejemplo, fue rescatado del fondo de la biblioteca del presidente Marco Fidel Suárez, que está en la Biblioteca Nacional de Colombia, que fue comprado a la viuda del presidente y que se mantiene intacta. Y el presidente Suárez debía tener un gran cariño, claro, por el libro, porque era uno de los ejemplares valiosos de su biblioteca. El libro de Garcilaso de la Vega es mucho más conocido, es el más conocido de los tres. Fue un libro muy famoso, inclusive fue un libro revolucionario en su momento, porque en la época en que empezaron las luchas de independencia, ya a fines del siglo XVIII, cuando la rebelión de Tupac Amaru II, el libro fue un elemento de subversión para los revolucionarios peruanos, porque con el libro demostraban el gran imperio que había sido el imperio del Inca y cómo tenían derecho a volver a reconstruirlo, y fue prohibido por real cédula el libro del Inca Garcilaso, y fue uno de los libros favoritos de Simón Bolívar, por cierto. Bolívar lo leyó, lo anotó, lo comentó. Del general San Martín también era como un elemento de orgullo el latinoamericano, una Biblia, sí, la obra del libro, porque fundía ese elemento nativo con el elemento español, sin humillar y sin hacer de mérito de ninguno de los dos, sino mostrando cómo de la fusión de ambos había surgido una nueva nacionalidad. Doctor Oscar, cuéntame una cosa. Un esfuerzo como este, de hacer ediciones facsimilares como estas, se está haciendo. ¿Ustedes qué noticia tienen de publicaciones ahora, justamente por esta época, de estos libros? Yo hablo de algunos proyectos que se están haciendo en América Latina. Creo que las bibliotecas nacionales están tratando de rescatar libros similares a estos para publicarlos con motivo del 15º centenario, pero no he visto hasta ahora. Me parece que aunque les cogió un poquito lo tarde, como diría la abuela. La presentación del último libro, que fue el de El Perú, Germán Arciniegas, el presidente de la Academia de Historia, decía que tal vez esta colección era la cosa más importante que se había hecho hasta ahora para la celebración del 5º centenario. Estoy pensando que sí. Y realmente es muy poca la gente que lo hace, porque usted va contra el sentido común y contra el gusto común, que le dice que esas cosas no las lee nadie. Sí. Entonces hay que ser particularmente terco e insistente para poder presentar los libros y correr la aventura de editarlos, inclusive sabiendo que no se los van a leer. Yo digo, nosotros repartimos estos libros entre la clase empresarial y dirigente colombiana, en bibliotecas alrededor del mundo, amigos de la empresa, académicos, historiadores, gente común y corriente que lo pide, y yo aspiro a que alguien alguna vez lo abra y lo lea. Claro, pero es que por ejemplo hay cosas realmente apasionantes. Ver el croquis que ustedes tienen del Palacio de Montezuma. Uno no se imagina una construcción así, un palacio así, un estilo arquitectónico, una forma como la que se presenta en ese grabado. Los libros están ricamente ilustrados, e inclusive es un gusto verlos desde el puro punto de vista visual. Sí. De modo que hojearlos no es tampoco algo que me moleste, que no los lean no es algo que me moleste, porque yo creo que la gente se encuentra con esa maravilla que se ha simplificado mucho últimamente con motivo de la difusión pues masiva de los libros, es cómo hacer libros bellamente. Sí. Estos libros, por cierto, los originales fueron impresos en papel de trapo, que ya aquí en Bogotá el clima y la gente hace que los libros y la gente se conserven admirablemente. Entonces los libros están perfectamente conservados, no veo que hacerles ningún tipo de restauración. Claro. Los libros están perfectos como el día en que se editaron, y toda esa forma como los distintos tipos de letras, los distintos tamaños de las letras capitales, adornadas. Los tamaños de las letras son impresionantes. Mismos, es un gusto. Entre otras cosas, son unos libros que yo pienso que mucha parte fueron publicados para ser leídos en voz alta, en los refectorios, en los colegios. Sí, claro. Y entonces tienen una letra que le permite a un alma ciego
poder... Claro, porque siempre eran viejitos los que se paraban a leer. Y unos márgenes muy amplios, Sí. notas en los márgenes, una serie de cosas que inclusive se han perdido un poco con el correr En las del ediciones tiempo, actuales, sí. pero definitivamente en la forma de hacer libros la inventaron en el siglo XVIII y todavía nadie se ha inventado nada mejor, a pesar de que cambien los formatos y suben y bajan los márgenes. Es algo realmente extraordinario. A mí me parece maravilloso todo esto, porque además vuelvo otra vez al libro sobre México que me ha apasionado. Ver el calendario azteca, ver esa especie de lista de tributos que debían presentar, de artículos que presentaban los aztecas para pagar tributo, ¿no? Sí, los aztecas tenían un mapa de tributos que era una especie de inventario de la administración de Hacienda, sí, de la época, en donde ellos pagaban qué con cosas, provincias tenían que pagar y cuántas cosas. Entonces, como ellos no tenían el lenguaje escrito, usaban criptogramas como los sí, claro, egipcios. como los egipcios, sí. Entonces el obispo Lorenzana recogió algo que es excepcional, porque yo no he visto nada que se le parezca en ninguna parte. Estos criptogramas que forman 32 páginas del libro, del libro de las cartas de Cortés, donde está explicado todo el tipo de tributos y el nombre de las provincias que tienen que llevar la Moctezuma, sí. Que es algo realmente admirable y que lo enfrenta uno con el hecho de que eran pueblos eminentemente cultos, ¿no? Sí. Que pagaban impuestos de una manera civilizada, que ya es un rasgo de civilización, ¿no? Bueno, Oscar, según veo, tenemos hasta el momento que le está haciendo falta un libro de los que se propone publicar. Entonces, ese es el que saldrá el año entrante. ¿Se completa, entonces se cierra el ciclo? Estoy a la búsqueda del libro que cierra el ciclo. El año entrante va a salir la segunda parte del libro del Inca Garcilaso, sí. Pero el gran acontecimiento es el del año 92, que es el año del descubrimiento de América. Entonces, y estoy buscando, y espero que este programa me ayude a encontrarlo, un libro que esté relacionado directamente ya con el mismo con Colón, pues. del descubrimiento, con Colón. Pero no se tendría que ir al archivo de Indias en ese caso. Si es necesario voy, yo creo. Pero se ha publicado mucho y se han sacado muchos documentos, el diario de la bitácora sí, de Colón, unas cosas muy pocas que hay de Colón, y sin embargo debe haber algún libro oculto esperando a que yo llegue. ¡Oh, qué optimismo tan delicioso! Estoy esperando encontrarlo. En esto tengo tiempo porque es para el año 92, pero estoy seguro que así como estaban estos, en alguna biblioteca de alguna parte está ese libro del año 92 sobre Colón y sobre el descubrimiento, y tendré mucho gusto en venir a mostrárselo a usted aquí en este programa. A mí me parece una maravilla, porque además me parece absolutamente espléndido que Colombia tenga la suerte de poder presentar en esa celebración del descubrimiento algo tan bien hecho, algo tan importante y tan serio como estas publicaciones de Carvajal alrededor de los 3 grandes hechos de la conquista: México, la Nueva Granada y el Perú. Gracias, doctor Óscar López Pulecio, por haber estado con nosotros en nuestro correo en el día de hoy. A ustedes gracias por habernos acompañado una vez más, y esperamos que estén la próxima semana con nosotros, otra vez con nuestras corresponsalías de distintos sitios del mundo sobre los temas de la cultura. Hasta entonces.